Son las 9 y casi 4 minutos. A estas horas Francia ataca posiciones de Daesh, del autodenominado Estado Islámico, pero esta vez en Irak y desde el portaaviones Charles de Gaulle, recién llegado al Mediterráneo Oriental. Paloma. Sí, es una noticia de esta misma tarde. Nuevas reacciones en caliente del gobierno francés mientras sigue la vía diplomática. Hollande sigue buscando apoyos y esta mañana se ha reunido con el primer ministro británico. David Cameron tratará ahora de convencer a su parlamento, al parlamento inglés, de que apoyen el bombardeo sobre Daesh en Siria. Mañana Hollande viaja a Washington para entrevistarse con Barack Obama. En lo que respecta a la investigación, a estas horas se investiga el hallazgo de explosivos en una ciudad al sur de París. Según algunos medios franceses, con forma de cinturón de explosivos, como los usados en los atentados de la capital. Y estas que ven son fotos de cómo quedó el piso de Saint-Denis tras la operación policial del pasado miércoles. No hubo azulejos, paredes o puertas que resistieran el ataque, aunque la puerta blindada resistió la carga explosiva de la policía y les dio tiempo a los terroristas. Galicia crecerá al ritmo previsto, lo ha ratificado el conselleiro de Facenda en un pleno extraordinario, tras el cual los presupuestos gallegos siguen adelante sin ninguna modificación. Valeriano Martínez ha vuelto a presentar las cuentas del 2016 como las de la recuperación, en una sesión marcadamente electoralista. Discursos de pre-campaña a menos de un mes para las generales y dos anuncios importantes por parte de Facenda. El conselleiro de Facenda ha anunciado lo que él considera la mayor oferta de empleo público de los últimos años, 2.100 plazas que convocará la Xunta de Galicia en el año 2016. 1.000 de ellas ya habían sido anunciadas por el conselleiro de Educación, ahora hay que sumar otras 1.100 que están por concretar. Para el conselleiro de Facenda, este anuncio se puede hacer gracias a la buena evolución de la economía gallega. Valeriano Martínez ha anunciado que Galicia cumplirá en este año 2015 las previsiones, es decir, se cerrará el año con un crecimiento del PIB del 2%. Mañana se celebra pleno en la Diputación de Lugo, con todos los ojos puestos de nuevo en Manuel Martínez. El alcalde de Becerrea está por ahora en tierra de nadie a nivel político. Expulsado provisionalmente del PSOE, ha confirmado que estará, sin embargo, en ese pleno como diputado no adscrito. Martínez fue expulsado de manera cautelar por considerar el Partido Socialista que había actuado en contra de los intereses del Grupo Provincial lucense. Fuentes del entorno del alcalde de Becerrea confirman que Martínez seguirá apoyando las propuestas que presente el gobierno bipartito, pero nunca las mociones que presente el BNG. Lanzar piedras y botellas desde lo alto de la muralla de Lugo a los coches que circulan por la carretera es la peligrosa afición de un grupo de jóvenes lucenses que han destrozado ya varios vehículos y además han dado un susto tremendo a muchos vecinos. La policía ya tiene registradas varias denuncias similares, por lo que no se trata de un hecho aislado, sino de un acto vandálico que se repite desde hace días. Los vecinos se venían quejando de la falta de seguridad en la muralla, especialmente los fines de semana, y el concello ha anunciado finalmente que reforzará la presencia policial en el adarve de la muralla. Por Lugo, aunque no por cerca de la muralla, anda estos días un peregrino al que no le ha gustado nada que le sorprendan las cámaras. Francisco Rivera quería pasar desapercibido, pero su actitud hacia la prensa ha tenido justo el efecto contrario. El torero reaccionó así cuando descubrió a un fotógrafo de esta casa, de La Voz de Galicia. Le blandió el bastón, lo increpó, le preguntó que quién le había avisado de su visita y también le llegó a agarrar el objetivo de la cámara. Dejando a un lado esta anécdota, lo que está claro es que a pesar del frío y del mal tiempo, el gancho del Camino de Santiago no se debilita con la llegada de las primeras nevadas. Nació en Viveiro hace 92 años, vivió en Madrid, pero llevaba más de 30 años en Vigo. Allí ha muerto el poeta Carlos Oroza, el último poeta de la generación Beat. Hoy numerosos vigueses han querido acercarse a su capilla ardiente para dejarle una muestra de cariño. El alcalde de Vigo también ha elogiado al que ha reivindicado como poeta universal. El autor, que había proclamado en las páginas de La Voz que todas las tardes paseaba por Vigo su derrota, tendrá ahora una calle con su nombre. La Xunta de Galicia va a convocar 2.100 plazas públicas para 2016, las 1.000 que ya se habían anunciado para educación y otras 1.100 que avanzaba hoy el conselleiro de Facenda en el Parlamento. La oposición califica de electoralista el presupuesto para 2016, que hoy seguía su tramitación tras un debate profundamente marcado por la precampaña.
Debate de presupuestos, pero debate preelectoral, con una Cámara con hasta 5 diputados en puestos de salida para el Congreso o el Senado, el que más y el que menos aprovecha para hacer campaña desde este atril. Solo pretenden titulares para conseguir o voto. Agora é cando se lembran vostedes das políticas expansivas. Cada quen dos mensajes que foron trasladando vostedes sí que estaba en clave electoral. Los presupuestos para 2016 son los últimos de la legislatura, pero para la Xunta son los primeros de la recuperación, lo que se evidencia en rebajas del IRPF, impuesto de sucesiones y menor fiscalidad en el rural, además del cheque bebé. La discusión política se centra en determinar si estamos o no mejor que años atrás. Estamos moito mellor que hai 3 anos. Esperpento absoluto. Discutir que si el PIB para arriba, PIB para abaixo, PIB para arriba, PIB para abaixo. Un PIB que, según el conselleiro, coincidirá con las previsiones de la Xunta para 2015. Cerraremos el año con un crecimiento del 2%, lo que permite unas cuentas expansivas. Prudentes, ultraprudentes, no que se respecta ao 2015, 2%. El conselleiro reconoce que las cifras del paro no son buenas, pero considera probado que hay una evolución en positivo, lo que le permite realizar un anuncio: la convocatoria de otras 1.100 plazas públicas en 2016, sumadas a las 1.000 ya anunciadas para educación, suponen 2.100 puestos públicos nuevos para el año que viene. A maior oferta dos últimos anos. Fixeron os orzamentos primeiro para pitorrearse dos cidadáns que veña detrás, que arree. Vostedes representan o paro. Son o goberno cos peores datos da historia de Galicia. Non me extraña que o presidente queira fuxir canto antes. A historia do paro en España está asociada a gobernos socialistas. E a historia da creación de emprego está asociada a gobernos do Partido Popular. De poco sirvieron las peticiones de la oposición para devolver las cuentas a la Xunta. La mayoría absoluta del PP bloqueó todas las enmiendas. Los presupuestos, que suman 8.804 millones, 365 más que este año, continúan su tramitación. Esto pasaba en el Parlamento y a partir de las 10 de la noche, examen a fondo de la situación por la que atraviesa Galicia desde todos los puntos de vista, aquí en esta casa en Vía V, porque Fernanda Tavares, buenas noches. Vais a tener en la mesa al invitado que esperemos mejor pueda responder a estas cuestiones, ¿no? Pues efectivamente, Gladys, muy buenas noches. A partir de las 10, en directo, recibiremos aquí en el plató de Vía V una noche más a Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, presidente del Partido Popular, en un momento muy particular, no solamente de la política gallega, sino de toda la política española, con esas elecciones del 20D en el horizonte de todos. Así que muchas cosas que preguntarle al presidente de la Xunta de Galicia. Será, como decía en la primera parte del programa, habrá más argumentos, incluido el análisis de esa encuesta que ayer publicaba Sondaxe y que pronosticaba unos resultados diferentes a los que vienen siendo habituales en los últimos años. Bruselas está paralizada por la amenaza terrorista. Hoy ha sido el tercer día en el que la capital belga ha estado en nivel 4 de alerta, el máximo posible. Ni funciona el metro, ni los trenes, ni han abierto colegios, universidades, ni muchos establecimientos comerciales. El centro se vacía mientras el ejército ha tomado las calles. La ciudad se ha visto sacudida por varias redadas y registros que han dejado 21 detenidos en las últimas 24 horas. Ninguno de los arrestados era Salah Abdeslam, uno de los autores materiales de los atentados de París del pasado 13 de noviembre. Los que vuelven de Bruselas viven su regreso con cierto alivio. Es que ayer por la noche ya se puso la cosa bastante tensa. Lo hemos pasado peor por la familia, que estaban muy preocupados por todo lo que salía en la tele, que allí realmente lo que estaba pasando. Y con más controles. Dentro del Finger había unos 6 guardias civiles. Han sido muchos los que han pasado allí el fin de semana. Estaba plagada de españoles, Bruselas. Cuentan que ha sido complicado moverse, sobre todo el domingo. Las calles cortadas, la policía diciendo que no se podía pasar. Está todo cerrado, el metro, los museos y demás. ¿No hay nadie en las calles? Todo el rato coches de policía por la ciudad, patrullando a todas horas, militares en todas las esquinas. Los que tenían pensado volar a Bruselas hoy no han cambiado sus planes. No, miedo no. Bueno, un poco de estrés por el avión, pero si no, no. No, de hecho tengo que ir a trabajar, o sea que no tengo otra opción.
Los 4 vuelos previstos esta mañana desde Barajas han salido con normalidad. Me ha dicho que está todo bien en el aeropuerto y no hay ningún problema. Dicen que van tranquilos con tanta seguridad. En alerta o no, Bruselas sigue siendo el corazón de las instituciones europeas. Hoy tenía cita allí el Eurogrupo, una reunión de los ministros de Economía del Euro. El objetivo era estudiar los presupuestos de los países de la eurozona. Inevitablemente, también la economía ha mirado hoy hacia Francia, un país que ha anunciado que es posible que no cumpla los objetivos de déficit por el esfuerzo inversor que tendrá que hacer en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo. El ministro de Economía español, Luis de Guindos, ha pedido que se relajen y flexibilicen los objetivos de déficit. Asegura que ahora la prioridad es reforzar la seguridad. El presidente francés François Hollande tiene por delante una semana de intensos contactos diplomáticos para intentar recabar apoyos en la lucha contra el Estado Islámico. La primera cita en agenda ha sido un éxito para sus propósitos. Hollande ha recibido en París al primer ministro británico, a David Cameron. Tras visitar la sala Bataclan, el lugar donde el pasado 13 de noviembre murieron 89 personas a manos de los terroristas, ambos dirigentes se han reunido en el Elíseo. Hollande ha conseguido el apoyo de Cameron en su lucha militar contra el ISIS en Siria. El primer ministro británico pedirá esta semana ante su Parlamento el apoyo necesario para bombardear Siria. No le consiguió en 2013, pero confía en conseguirlo ahora tras los brutales ataques de París. I firmly support the action that President Hollande has taken to strike ISIL in Syria, and it's my firm conviction that Britain should do so too. A la espera de lo que pida Francia. No ha habido una petición concreta. O a la espera de lo que ofrezca España. Por supuesto, vamos a ver lo que proponen los españoles. Pero evidentemente, si las fuerzas europeas vienen a ayudar a las francesas, es lo que debería ser. Pero de momento en el horizonte cercano no parece estar el contacto bilateral para concretar. El gobierno no quiere que se hagan conjeturas. No conviene especular con este asunto. De verdad, ni convertirlo en un elemento de confrontación interna. No habría confrontación con los socialistas si se cumplen las condiciones que debe tener cualquier misión en el extranjero. Siempre bajo el paraguas de la legalidad internacional y, por supuesto, de la autorización de las Cortes Generales. Pero ni el Gobierno ni el PSOE se plantean pasarle esa decisión a la Diputación Permanente. Por ello, habrá que esperar al nuevo Congreso, aunque no le guste a Ciudadanos. Lo que está pasando en el mundo no tiene nada que ver con el calendario electoral de un país. Podemos rechaza poner tropas españolas en suelo sirio. Creemos que podría ser extraordinariamente peligroso. Discutirían otro tipo de intervención con la reconstrucción de Siria como objetivo. Fin de semana desapacible en Galicia en lo que al tiempo se refiere. Xavi Fonseca, buenas noches. Buenas noches. Porque la previsión tenía razón. Ha hecho frío, ¿no? Mucho frío. Efectivamente, el aire polar que esperábamos finalmente llegó y con él pues las bajas temperaturas. Vamos a ver en un gráfico que hemos preparado las temperaturas mínimas que se han registrado esta pasada madrugada. Llaman la atención, por ejemplo, en Cabeza de Manzaneda, donde se han llegado a registrar 6 grados bajo cero. Las temperaturas mínimas, por supuesto, las más bajas se han registrado en las zonas de montaña, aunque como vemos en otros muchos puntos de la comunidad se han registrado valores negativos. En Ocebreiro 3,9 grados bajo cero, también en la Link se han registrado valores negativos y en otros muchos puntos de la comunidad. Ha sido una madrugada muy fría. Claro, con estos mercurios por fin hemos podido ver en este otoño algo que ya echábamos de menos, la nieve. Este pasado fin de semana han caído los primeros copos de nieve de un otoño que hasta ahora estaba siendo demasiado cálido como para que precipitase en forma de nieve. Pero el aire marítimo de origen polar ha permitido que la cota de nieve descendiese incluso hasta los 600 metros de altura. Eso ha favorecido que en zonas como Ocebreiro, como están viendo, las nevadas hayan sido bastante copiosas, algo que los vecinos de la localidad lucense seguramente echaban en falta. Ha nevado en las zonas altas de la comunidad, pero el frío ha sido generalizado. Estas que ven son imágenes de Santiago esta mañana. Sin duda la noticia ha sido ver a los gallegos y a los turistas que visitaban la capital gallega con ropa de abrigo. La temperatura mínima ha sido de 4 grados y las máximas apenas han superado los 10 grados, aunque como los vientos que soplaban eran de componente norte, la sensación térmica estaba muy por debajo de lo que marcaban los termómetros. Hace un poco de fresco y tal. Yo ya estoy toda vendada, hace muchísimo frío. Pero bueno, es normal, porque llevaban 2 meses con calor y eso no es normal en Santiago. Hace bastante fresquito. Llevamos aquí 3 días y 2 días de lluvia. Sí, claro.
Cuando llegamos a España hacía otra temperatura más alta. ¿Y qué tiene que venir? Oh, es que lo que no era normal era aquello. Podía tardar un poco más, pero sí, ya se notan las temperaturas bajas. Pues sí, la verdad es que de repente sacas los jerseys y sacas todo y ya hace frío. Mucho frío hoy en la capital gallega. ¿Qué va a suceder este martes? Bueno, pues para empezar lo que debemos decir es que el aire polar se retira de Galicia y por tanto también la nieve. Este martes nos vamos a quedar en una situación intermedia entre el anticiclón que está en el Atlántico y las bajas presiones que se mueven por el norte de Europa. Esta situación intermedia va a permitir que este martes entre un sistema frontal que va a dejar muchas nubes y precipitaciones. Vamos a verlo. Este martes, para empezar, va a ser una mañana de nubes, sobre todo que van a ser más compactas en la mitad oeste, y en el interior veremos nieblas muy persistentes, pero por la tarde entrará ese sistema frontal y nos va a dejar una tarde de lluvias generalizadas que serán más persistentes cuanto más al oeste de la comunidad. En cuanto a las temperaturas, hay que destacar que se mantienen sin grandes cambios. En todo caso, con esas nubes por la noche ascienden las mínimas. En la costa norte nos quedamos con máximas ya bastante suaves, con que no van a superar en ningún momento los 15 grados, por ejemplo, ni en A Coruña ni en Ferrol. Por ejemplo, también en Viveiro, la costa norte de Lugo, esa máxima va a ser de 13 grados. Mínimas, a pesar de todo, muy bajas ya, no olviden abrigarse porque las mínimas se quedan por debajo de los 10 grados. En otras zonas de la comunidad encontramos valores muy parecidos, máximas que no van a superar los 15 grados y mínimas muy bajas, como por ejemplo, fíjense, en La Lin o en Pedrafita, donde la mínima se va a quedar en torno a los 0 grados. Además, muy importante, los vientos siguen soplando de componente norte y por tanto la sensación térmica siempre suele estar un poco más por debajo de lo que marcan los termómetros. En zonas de las Rías Baixas es donde encontramos las temperaturas máximas más elevadas, por ejemplo en Pontevedra, donde la máxima va a ser de 16 grados. Aún así estamos hablando de un descenso muy considerable respecto a los que estábamos acostumbrados durante todo el mes de noviembre. Mínimas también por debajo de los 10 grados. En Ocarballiño, fíjense, una mínima de 0 grados. Y terminamos en el interior de la comunidad, donde, por ejemplo, en Ourense están notando un descenso muy considerable de las temperaturas máximas. Este martes no se va a superar los 13 grados de máximas, mínimas muy bajas y por tanto hay que abrigarse. Así que este martes unas lluvias por la tarde y descenso de las temperaturas, sensación de frío. Un espectador de Historias del Tiempo nos ha escrito para plantearnos dos preguntas. Una, ¿de qué depende el nivel del mar? Y dos, ¿por qué utilizamos el puerto de Alicante para medir el nivel del mar? Así que vamos a explicarlo. El mar no es algo que precisamente esté en un estado de reposo, siempre está cambiando. En Galicia, por ejemplo, las mareas provocan que suba o baje continuamente, con oscilaciones de hasta 4 metros dependiendo de la época del año. Pero aunque fuese posible eliminar el efecto de las mareas, seguiría variando por la influencia de otros mecanismos. Depende, por exemplo, dos ventos, é algo que casi nunca pensamos. Cando o vento ven de mar cara a terra, por exemplo, en Galicia, ventos de oeste, pois acumulan auga contra a costa, entón eso pode facer que o nivel do mar suba. Cando temos baixas presións, pois a auga ten menos peso en riba e, polo tanto, tamén sube. Por cada milibar estaríamos hablando dun milímetro que pode subir ou baixar o nivel do mar. El nivel del mar depende incluso de las temperaturas, algo que ahora se puede apreciar muy bien en la cuenca del Pacífico, donde está teniendo lugar el fenómeno El Niño. Aínda que filtremos os efectos de marea, de vento, de corrientes, vamos a ter un nivel do mar na zona oriental, onde está tendo lugar o fenómeno El Niño, máis elevada, simplemente porque a auga está máis quente e o calquera corpo que ten máis temperatura ocupa máis espacio. El nivel cero sería la altura del mar sin la influencia de ningún mecanismo. Para conseguirlo, deberíamos coger la Tierra y llevarla lejos de cualquier cuerpo para eliminar la fuerza gravitatoria que produce las mareas, sobre todo del Sol, que además es responsable de los vientos y las corrientes. Y aún así, todavía habría oscilaciones. Nunca sería unha esfera perfecta porque, como sabemos xa de aí anos, a Terra tampouco ten unha forma que se chama o geoide, un pouco dependendo da densidade do manto, pois a Terra pesa máis ou menos en uns lugares ou outros, e que non sería unha esfera perfecta, pero bueno, son pequenas diferencias que pode haber. Históricamente en España, para medir el nivel del mar se toma como referencia el puerto de Alicante, pero más que como nivel cero se usa para medir la altitud, la altura de la tierra emergida.
E iso, bueno, foi porque cando se comenzaron a facer estas medidas foi no século XIX, como sabemos no Mediterráneo as mareas apenas oscilan, e ese lugar de Alicante pois era moi cómodo ver nun lugar no que apenas hai oscilacións, non suele haber moito vento, pois calcular un nivel promedio do mar era bastante doado e se escolleu un punto nesa zona de Alicante como cero e a partir de aí pois se poden ver as elevacións do resto do territorio español. En el Mediterráneo no existen mareas porque, aunque solemos asociar la subida y bajada del mar con el tirón gravitatorio, en realidad la gravedad ejerce una influencia muy pequeña. En cuencas máis grandes é que ese nivel é un pouco diferente, entón hai unha oscilación que está dando voltas no Atlántico alrededor dun punto que se chama un punto anfidrómico e ao tocar a costa se produce unha elevación. O Mediterráneo é suficientemente pequeno para que sinta ese tirón gravitatorio da Lúa ou do Sol todo ao mesmo tempo, por lo tanto non hai ese desnivel e apenas hai ese movimento de marea. En definitiva, es muy difícil hablar de un nivel del mar cero. De hecho, uno de los grandes retos del Programa Mundial de Investigación del Clima, auspiciado por la ONU, es medir la alteración del nivel del mar. O nivel do mar depende tamén moitas veces logo de que o propio terreo ten tamén os seus movimentos, e hai terras que están emerxendo, outras que se están afundindo, hai zonas do mundo onde se está extraendo, por exemplo, auga dos acuíferos e iso fai que a terra se deprima e o nivel do mar pois tamén pode cambiar. En definitiva, é un gran desafío realmente saber cal é ese nivel cero e saber como está aumentando o nivel do mar co paso do tempo. Decía Leonardo da Vinci, el mar es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Resuelto la duda de nuestro espectador y para cualquier otra duda en Twitter @vtelevisión, allí pueden preguntarnos cuantas más cosas mejor. Claro, es que aparte el tiempo siempre da para, la verdad es que preguntarse muchísimas cosas. Xavi, gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros vemos en unos minutos para hablarles de un tema que la verdad es que nos ha dejado estupefactos. ¿Saben que ha aumentado el dopaje en el deporte? Eso seguro que se lo pueden imaginar, pero el dopaje en el deporte amateur, unos expertos nos lo explican ahora mismo.